Javier Queipo. Bueno, lo primero es darte las gracias por invitarme. Y bueno, también muchas gracias a los asistentes por escuchar lo que os tengo que contar, ¿no? Y lo que vengo a contaros. Bueno, yo os vengo a hablar sobre la publicidad en redes sociales. La publicidad en redes sociales, bueno, es quizá ahora mismo la pata del marketing digital más avanzado, ¿no? Es más avanzado sobre todo porque hay muchas opciones, ¿no? Y sobre todo porque los anunciantes están viendo en este tipo de publicidad pues un filón para conseguir sus objetivos, ¿no? Y sobre todo porque son, bueno, pues plataformas muy utilizadas a diario por gran volumen de usuarios de todo tipo y al final, bueno, pues las redes sociales se han convertido en un imprescindible en cualquier estrategia de marketing digital. Os voy a compartir ya la pequeña presentación que he preparado. Vamos a ver si puedo hacer compartir pantalla. Perfecto. Creo que lo estáis viendo bien, ¿verdad? A ver, un momento. Vale, creo que la veis, ¿verdad? En pantalla. Perfecto. Bueno, como os estaba ya comentando, la publicidad en redes sociales se ha convertido en un imprescindible de una estrategia en marketing digital. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué se ha convertido en algo tan importante, ¿no?, para las marcas? Fundamentalmente por 4 aspectos. Son los 4 que reflejo en esta presentación, ¿no? Su alcance. Es decir, las redes sociales al final, como os decía, son usadas a diario por un elevado volumen de personas. Además, le dedican muchas horas al día a su uso, ¿no? De manera que al final el poder estar presentes en esa navegación del usuario a través de las redes sociales puede ser para una marca algo fundamental en su posicionamiento, ¿no? Por otra parte, todo tipo de personas están en redes sociales, es decir, en redes sociales nos encontramos desde la persona más joven con unos determinados intereses a una persona ya más experimentada bueno, pues que tiene unos intereses muy diferentes y que tiene un comportamiento también muy distinto, aparte también, por ejemplo, de otra serie de variables, como puede ser, por ejemplo, pues perfiles socioeconómicos diferentes, ideologías diferentes, todo tipo de rasgos los vemos en redes sociales, ¿no? Y como están en redes sociales y podemos identificar a esos usuarios, podemos dirigir nuestros anuncios a un tipo muy específico de target y, por tanto, lograr bueno, pues que nuestro objetivo sea más fácil de lograr, ¿no?, de conseguir. Por otra parte, han desarrollado formatos publicitarios que son muy atractivos. Ya las redes sociales de por sí son plataformas donde prima mucho la imagen y el formato, ¿no? Y el formato publicitario, por supuesto, pues ha ido evolucionando, ¿no? Y hay redes sociales, como puede ser Facebook, donde el formato, bueno, que nos ofrece grandes posibilidades a la hora de utilizar diferentes formatos en función de las estrategias y de las necesidades que tengamos, ¿no? Y por último, nos permite afinar tanto la medición, podamos ser conscientes de lo que aporta nuestras campañas de redes sociales en la estrategia global, ¿no?, que hemos marcado para nuestra compañía en publicidad online. Por supuesto, entre todas estas redes sociales, Facebook es la que destaca, y destaca fundamentalmente porque ha conseguido una amplia red publicitaria. Esa red publicitaria está formada por no solo todo lo que podamos hacer en la propia plataforma de Facebook, donde sabéis que hay diferentes secciones, como la parte de vídeo, como la parte de marketplace. Hay muchos ámbitos dentro de Facebook donde nosotros podemos mostrar nuestra publicidad, pero es que además también Facebook es propietario de otras redes sociales, como puede ser Instagram. Además, también cuenta con Messenger, donde también podemos mostrar nuestros anuncios. Y luego está la red de audiencias, ¿no? La red de audiencias son sitios web que son partners de Facebook y donde nuestros anuncios de Facebook pueden mostrarse también. Y por último, WhatsApp, que aunque WhatsApp es realmente todavía como placement publicitario no está desarrollado, sí que lo está
como destino de nuestras campañas. Es decir, podemos derivar tráfico a WhatsApp para que se gestione a través de WhatsApp la conversación con el cliente, ¿no? Con atención al cliente. Por supuesto, Business Manager, que es la plataforma para trabajar las campañas en Facebook, es la plataforma de publicidad online más avanzada actualmente. Es la que más tipologías de campaña nos ofrece. Podemos hacer campañas para generar tráfico, simplemente, para obtener conversiones, por supuesto, para aumentar visitas a la tienda física. Podemos, por ejemplo, también generar notoriedad de marca simplemente, y podemos hacer prácticamente casi todos los objetivos que se nos ocurran, ¿no? Es decir, igual que en otras plataformas publicitarias de otras redes sociales esto no está tan desarrollado, en Business Manager sí que cada vez se van añadiendo más posibilidades, ¿no? Y más funcionalidades. Además, es de las plataformas de publicidad online donde mejor podemos identificar a nuestro target. Facebook al final tiene múltiples señales, miles de señales por el uso que hacemos de la propia plataforma, pero también por la navegación del usuario, por su red de audiencias que hemos hablado anteriormente, por sus sites que son partners. Y Facebook sabe perfectamente cuáles son sus intereses de navegación, cuáles son sus gustos, cuál es su estado actual, ¿no? Es decir, si está buscando, por ejemplo, si está trabajando en una determinada compañía. O sea, tiene mucha información de nosotros, que es la información que le proporcionamos nosotros, luego lo veremos, y es la información que también puede extraer desde estos sites que son también partners, ¿no? Y además es donde mejor podemos medir el éxito de las campañas publicitarias, porque ha desarrollado herramientas de medición, como puede ser, por ejemplo, Facebook Attribution, donde se puede perfectamente ver claramente lo que ha supuesto el iniciar campañas en redes sociales, en este caso en Facebook, para una marca, ¿no? Dicho eso, vamos a planificar una campaña en Facebook Ads. Tenemos que tener en cuenta una serie de objetivos. Esos objetivos, al final, vamos a ir viéndolos luego dentro de la plataforma, pero los vamos a ir primero, pues viendo y explicando, ¿no? En primer lugar, estaría marcarnos el objetivo. Es decir, nosotros no vamos a empezar ninguna campaña publicitaria, ya no solo en Facebook, sino en cualquier plataforma, sin tener un objetivo. Una vez nosotros tengamos claro qué es lo que queremos, ya podemos planificar esa campaña y ya podemos elegir los siguientes criterios que van a permitir crear esa campaña, ¿no? Y ponerla en marcha. Segundo, ¿cómo vamos a medirlo, ¿no? ¿Cómo vamos a medir que realmente la campaña que hemos activado es una campaña que tiene suficiente éxito, ¿no? que ha logrado los objetivos? Pues tenemos que planificar también una estrategia de medición, que luego veremos también cómo en la plataforma podemos determinarla, ¿no? Por otra parte, por supuesto, nuestro objetivo está basado en nuestro target, pero nuestro target también tiene pues muchos matices, y probablemente lo que nosotros tenemos que hacer es planificar una estrategia bajada a target. Es decir, igual no nos interesa mostrar el mismo anuncio a todos los usuarios, igual no nos interesa meter en el mismo saco a todo el target, sino vamos a hacer creatividades específicas para cada target. Vamos a tratar de tener objetivos diferentes incluso a nivel campaña para cada target, etcétera. Es decir, identificarlo y, por supuesto, una estrategia para cada uno de ellos. Por supuesto, el presupuesto es fundamental, porque en base al presupuesto podremos hacer más o podremos hacer menos. Podremos ir a mucha más audiencia, tendremos que limitarnos a una determinada audiencia que sabemos que es la que más cercana está a nuestros objetivos. Y, por supuesto, el mensaje publicitario, tanto el mensaje desde el punto de vista textual como el mensaje que vayamos a transmitir desde nuestras creatividades. Las creatividades en redes sociales, como os he dicho, son fundamentales, son muy importantes, y es donde tenemos que poner toda la carne en el asador. Sobre todo, por ejemplo, en plataformas o en placement como Instagram, ¿no? Que Instagram es una red social eminentemente gráfica, ¿no? Y por tanto ahí la línea creativa es fundamental. Por supuesto, ¿qué materiales podemos tener para poder llegar a los objetivos y para que sean
más efectivos nuestras campañas, ¿no? Más efectivas. ¿Qué banners, qué vídeos, qué bases de datos podemos subir para poder hacer audiencias similares a esas bases de datos? O sea, ¿qué materiales disponemos para poder enriquecer nuestras campañas? Y por último, ¿qué hace nuestra competencia? La competencia nunca se la tiene que dejar fuera de cualquier estrategia. Es decir, siempre que se plantea una estrategia en redes sociales, tenemos que tener en cuenta qué hacen los demás, primero porque competimos contra ellos y segundo porque también nos puede dar ideas de lo que funciona, ¿no? en el sector determinado que trabajemos. Una vez ya hemos visto estos puntos, vamos a pasar directamente a la parte de la plataforma para que veáis en base a estos objetivos, a estos puntos que hemos visto, bueno, pues, ¿qué podemos hacer en cada uno de los pasos, ¿no? Hablábamos primero de marcarnos objetivos, ¿no? Cuando nos marcábamos objetivos, creo que no estoy compartiendo ahora, pero vuelvo a compartir. Pues perfecto. Ahora creo que sí lo veis. Vale, estoy en Business Manager. Esto sería un poco lo que vemos cuando entramos en el administrador de anuncios de Facebook, ¿no? Ahora está vacío porque no hay ninguna campaña dentro, ¿no? Pero vamos a ir desgranando cuáles son los pasos que debemos seguir a la hora de crear esta estrategia, ¿no? Por supuesto, hablábamos de objetivos. Una vez ya nosotros hemos definido los objetivos, nosotros vamos a crear la campaña publicitaria, ¿no? Y al crear la campaña publicitaria en base a nuestros objetivos podemos elegir diferentes tipologías de campaña, ¿no? Estas tipologías de campaña, por supuesto, no son válidas para todos los objetivos publicitarios. Si nosotros tenemos un objetivo, por ejemplo, que puede ser captar nuevos usuarios que se interesen en nuestros productos o servicios, pues, por ejemplo, podremos utilizar campañas de conversión, que al final es lo que queremos, ¿no? Que conviertan en nuestro sitio web. Podremos incluso derivar tráfico simplemente a nuestro site sin el objetivo de conversión, porque así generar un mayor alcance, aunque luego eso se va a traducir obviamente en conversiones. Hay una serie de tipologías de campañas que están recomendadas para ciertos objetivos, pero hay otras tipologías de campañas que bueno, pues que no están recomendadas, ¿no? Por ejemplo, para generación de notoriedad de marca, una campaña de conversiones ya es demasiado limitada, es decir, vamos a llegar a mucho menos gente, ¿no? Entonces, lo primero es saber qué objetivo tenemos. Y una vez hemos definido ese objetivo, elegir la tipología de campaña que se ajuste a ese objetivo y que mejor lo va a lograr, ¿no? En este caso, por ejemplo, hemos dicho que vamos a poner en el hipotético caso que somos una escuela de marketing digital y lo que queremos es captar a usuarios que se interesan en nuestro curso de marketing digital para luego nosotros a través de acciones inbound marketing cerremos esa conversión, ¿no? Cerremos esa matriculación del propio usuario. Pues en ese caso, por ejemplo, nuestro objetivo sería claramente conversiones, ¿no? Nosotros elegiríamos esta tipología de campañas y esto es lo que ocurre cuando llegamos a ese nivel, ¿no? Llegamos al nivel campaña publicitaria y lo primero que debemos definir es el presupuesto, ¿no? Esto es algo que podemos perfectamente cambiar posteriormente, no es algo necesario al inicio. Nosotros podemos cambiar el presupuesto primero en función del rendimiento propio de la campaña. Es decir, si nosotros vemos que la campaña de repente necesita pues hagamos más push porque estamos logrando muy buenos resultados, podemos posteriormente modificar ese presupuesto. Además, en esta propia pantalla, en este propio paso, podemos definir ya un TSAB, como podéis ver aquí, que esto sería algo más avanzado, ¿no? El TSAB al final lo que nos va a permitir es, estableciendo el cambio de una variable dentro de la campaña, determinar si la variante es mejor que la campaña inicial, ¿no? De manera que podemos ir haciendo cambios en nuestra estrategia en base a esos test que hagamos, que se pueden hacer a nivel campaña, pero se pueden hacer a otros niveles, ¿no? Lo que pasa es que se configura a este nivel. Aquí, como veis, de momento no marcamos nada,
porque lo que nos interesa sobre todo es bajar al nivel grupo de anuncios, que es donde está todo el meollo del asunto. Aquí es donde elegimos a quién queremos llegar. Realmente, como veis a la derecha, Facebook lo que hace es que bueno, pues nos va indicando el público potencial al que podemos llegar en base a los cambios que vayamos introduciendo nosotros en nuestro grupo de anuncios, ¿no? Podemos crear varios grupos de anuncios para una campaña. Lo importante es que separemos aquellos targets que consideremos que sean importantes de separar. Es decir, como hablábamos antes, si queremos personalizar el mensaje o queremos personalizar la creatividad para un target determinado, ese target debe estar separado en diferentes grupos de anuncios. Lo que Facebook sí nos dice es que cuanto menos separemos es mejor. La separación se debe hacer siempre y cuando tenga sentido, como hemos dicho ahora, ¿no? Es decir, porque tengamos que mostrarle algo diferente. Porque, bueno, pues son tan diferentes, ¿no? Tan distintos, que les vamos a llevar a una landing diferente. Pero lo que Facebook prima es que metamos cuanto más público en un ad set mejor, porque el algoritmo de Facebook va a poder optimizar la entrega del anuncio porque tiene más datos sobre los que analizar. Facebook al final, si nosotros tenemos una estrategia de medición bien definida, va a poder conseguir, en base a nuestro objetivo, tomar decisiones de entrega de anuncios para lograr y alcanzar ese objetivo. Por tanto, cuanto más datos tenga para analizar, el público es mejor, él lo va a poder optimizar de una mejor manera. Pero sí que, como os decía, separación de adset sí que es necesaria cuando los mensajes son muy diferentes y cuando nuestro target es muy distinto, ¿no? Justo aquí en esta parte es precisamente donde tenemos que elegir cómo vamos a medir nuestras conversiones. Lo podemos hacer a través del píxel de Facebook, que es lo habitual, pero lo podemos hacer a través de otros criterios, ¿no? Por ejemplo, si es WhatsApp, es simplemente, bueno, pues nosotros estamos dirigiendo el tráfico a WhatsApp y el tráfico de WhatsApp llega a un determinado número que nosotros facilitemos a la campaña y, por tanto, ya se considera que se ha producido esa sesión, ¿no? Aparte, luego, en WhatsApp podemos introducir una serie de tags para medir si posteriormente ese usuario ha finalizado la conversión en el site, ¿no? La conversión que sea. Vamos a ir directamente a la parte de píxel, porque es la que creo que es más importante de definir. Y aquí directamente lo que nos permite es acceder al apartado de Facebook donde nosotros podemos configurar el píxel, ¿no? El píxel de Facebook es un píxel que está compuesto por una etiqueta base que estará puesta en todas nuestras páginas del sitio web y luego una serie de etiquetas más cortas, que son las etiquetas que nos van a permitir medir eventos. Eventos tales como conversión de venta, ¿no? Una venta en nuestro e-commerce. Un lead, es decir, alguien que ha dejado un contacto a través de un formulario. Podemos medir pues casi todo lo que se nos ocurra, una reproducción de vídeo. Al final es importante que sí que tengamos siempre definido lo que queramos medir, aunque sea una medición no excesivamente avanzada, porque en base a esa medición es como Facebook va a tomar decisiones de entrega, ¿no? Entonces, es muy importante que lo tengamos bien definido. Y en la parte de audiencias es la parte más importante, ¿no? Porque podemos utilizar dos criterios de segmentación. Por un lado, las audiencias personalizadas, ¿no? Que son audiencias en base a nuestro píxel de Facebook o en base a, por ejemplo, si hemos importado conversiones desde nuestro CRM, por ejemplo. Esas audiencias se pueden aplicar a este nivel y podemos, por ejemplo, hacer una campaña de remarketing sobre un usuario que ha estado en nuestra web y ha consultado determinado producto. Podemos hacer campañas, por ejemplo, para aquellos que han dejado su lead y que nuestro CRM ya lo tiene recogido a través de esas
listas de audiencias de base de datos que hemos subido a la plataforma. Y luego, por otra parte, podemos segmentar por audiencias similares. Estas audiencias similares son audiencias creadas en base a listas que hemos subido, ¿no? O estas listas de remarketing que hablábamos, ¿no? Por el pixel. Lo que hace Facebook con estas listas similares es que determina que hay una serie de usuarios dentro de del mundo Facebook que tienen intereses que son muy parecidos a usuarios que forman parte de esa lista original, ¿no? Es decir, por ejemplo, si subimos una de convertidores que han comprado nuestros productos y hacemos una lista similar, Facebook trata de buscar en en todo su plataforma aquellos usuarios que tienen rasgos similares a estos que forman parte de la lista de convertidores, ¿no? De manera que nuestras posibilidades de llegar a nuevos usuarios se amplía enormemente, ¿no? Aquí es donde tenemos que elegir el criterio geográfico. Si queremos ir a una región concreta, si queremos ir a un país concreto, si queremos ir a varios países. Incluso podemos segmentar por códigos postales. En algunos casos, en algunos países, existe esa posibilidad. Metemos un código postal y nos identifica. También lugares de interés, se puede, por ejemplo, por aeropuertos. La parte geográfica es muy interesante porque podemos hipersegmentar mucho, pero también podemos ampliar mucho ese criterio. En el criterio de edad ocurre un poco lo mismo. Podemos también, pues por ejemplo, solo hacer campañas para públicos entre 18 y 40 años, por ejemplo, ¿no? Porque hemos considerado que nuestro producto es un producto que es para este tipo de perfiles. Por tanto, no queremos derivar inversión publicitaria a targets que sabemos que están fuera de nuestro interés, ¿no? y que no suelen comprar nuestros productos. Lo mismo ocurre con el criterio sexual, es decir, podemos orientar solo a hombres, solo a mujeres. Y este apartado, que es un apartado muy interesante, que es segmentación detallada, segmentación detallada, es la expansión de la segmentación que Facebook nos ofrece. Es decir, nosotros podemos expandir la segmentación para que Facebook busque usuarios que no siguen los criterios que nosotros hemos definido previamente, pero que considera que podrían convertir. Él ve una serie de señales en la navegación de ese usuario y aunque está fuera de nuestro target objetivo, Facebook le muestra nuestro anuncio porque determina que está cercano a la conversión. Hablando de segmentación detallada, que es lo que os quería también mostrar, es donde nosotros podemos también segmentar en base a tres fundamentales criterios, ¿no? Que son los que Facebook define. Son intereses, comportamientos y datos demográficos detallados, ¿no? La segmentación más popular es intereses. Es decir, nosotros tenemos una escuela de marketing digital, como hemos dicho, queremos buscar potenciales clientes. Pues, por ejemplo, podemos introducir interés en marketing, ¿no? Por eso la herramienta lo que hace es que te sugiere intereses similares para que puedas hacer el set de audiencias suficiente para que alcances los objetivos que quieres, ¿no? Por ejemplo, aquí como lo estoy escribiendo mal, no me identifica este interés, ¿no? Pero a ver si lo puedo escribir bien. Ahora. Y pues nos da muchísimos. De repente esto cambia, ¿no? Ya nos indica un alcance potencial de nuestras campañas. Y esto es donde nos tenemos que fijar para, por supuesto, ver si es suficiente para poder llegar y alcanzar nuestros objetivos. Y podemos hacer combinaciones de audiencias, que esto es lo más interesante de este paso, ¿no? Es decir, gente que esté interesada en marketing digital, pero que además esté interesada en educación, ¿no? Porque está buscando cursos para formarse, está buscando carreras universitarias.
Por supuesto, cuanto más criterios metamos de combinación, menor será el potencial que vemos a la derecha. Pero bueno, lo que sepáis que la combinación es algo que está súper recomendado, porque cuando nosotros metemos un interés aislado o un comportamiento aislado, lo que ocurre es que es tan elevado el potencial target que puede ser que nuestro presupuesto no sea suficiente para alcanzar a todos, ¿no? Como os decía, pues es interesante la parte de intereses que suele ser la más demandada, ¿no? Pero también podemos segmentar por datos demográficos, ¿no? Tales como situación sentimental, trabajo, si son padres o no son padres, educación, nivel de educación, por ejemplo, nivel de entidad financiera, que esto no está para todos los países, ¿no? Pero tenemos muchas opciones, ¿no? Y en la parte de comportamientos, un poco lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en los Estados Unidos, es que es algo muy curioso, sí que se puede segmentar por ideología política. En Europa está eso muy protegido y obviamente no se puede hacer, ¿no? Pero por comportamientos de compra en Europa, por ejemplo, se puede hacer. Compradores en los últimos 7 días de determinado producto en cuestión, etcétera. O sea, hay muchos criterios que Facebook identifica. ¿Y cómo los identifica Facebook? Pues esto es lo que os quería ahora mostrar. Hay una parte en nuestro perfil de Facebook donde nosotros elegimos lo que queremos que Facebook haga con nosotros desde el punto de vista publicitario, ¿no? Entonces, nosotros podemos perfectamente decirle a Facebook que no queremos que nos muestre un anuncio determinado anunciante o que no queremos que bueno, pues identifique ciertos intereses. Si nosotros nos vamos a preferencias de anuncios dentro de nuestro perfil, vemos, por supuesto, los últimos anunciantes que nos han impactado, ¿no? ¿Qué temas de anuncios son los que habitualmente nos impactan? Y por último, que es la parte donde nosotros podemos tomar el control, es la configuración de anuncios. Nosotros le podemos decir a Facebook que no queremos que nos muestre más anuncios de determinado anunciante, ¿no? Por ejemplo, de los que últimamente nos han impactado. Facebook al final toma esta información por lo que nosotros vemos en el propio Facebook, el contenido que Facebook comparte, que Facebook tiene y nosotros hemos interactuado, con lo que nosotros compartimos con nuestros seguidores en Facebook o en Instagram, con lo que hemos buscado en su buscador, e incluso, como os decía, sitios web que son partners de Facebook le dan información sobre nosotros, ¿no? Al propio Facebook, de manera que nos tiene muy fichados y sabe perfectamente qué hemos hecho y qué nos interesa, ¿no? Y por eso puede personalizar esos anuncios. Aquí nosotros, por ejemplo, podemos filtrar y decirle que no queremos que fuera de Facebook, en sus partners, nos espíen, entre comillas nos espíen, ¿no? Nos hagan seguimiento de nosotros y por tanto, eso no lo tenga en cuenta a la hora de meternos en una determinada categoría de usuario. Volviendo un poco a la plataforma, la parte de placement también creo que es importante. Lo mismo, Facebook recomienda que sea ubicaciones automáticas, es decir, que se muestre en todos los placements posibles, ya sea Instagram Explorer, ya sea Stories de Instagram, ya sea el feed de Facebook, ya sea Audience Network, en cualquier sitio. Sin embargo, nosotros podemos elegir en qué placement queremos y en qué no. Esto es importante sobre todo cuando no tenemos creatividades adaptadas para todos los placements. No todos los placements soportan las creatividades estándar, ¿no? Que son una medida concreta de Facebook, que es 1080 por 1080, ¿no? Entonces, para eso, por ejemplo, podemos aquí eliminar determinados placements que no nos interesan. O, por ejemplo, simplemente por decisión estratégica, ¿no? No nos gusta Messenger como ubicación de nuestros anuncios, podemos quitar el Messenger de esta configuración. Igual que, por ejemplo, no queremos aparecer en aplicaciones, que son aplicaciones que son partners de Facebook, ¿no? De Facebook Ads. Podemos aquí elegir, pero también Facebook lo que nos vuelve a decir, que cuanto más datos tenga, mejor podrá decidir, ¿no? Dónde muestra y dónde no muestra. Es decir,
le podemos dar esa libertad a Facebook y que él diga, pues mira, Messenger no, porque no convierte, pero sí que vamos a mostrar los anuncios en Marketplace de Facebook, por ejemplo, porque ahí sí que es una ubicación que es interesante. Y por último, es la parte de la puja, ¿no? Que sería la más interesante de ver porque vais a entender realmente cómo Facebook va a cobrarnos, ¿no? Posteriormente, cuando se produzca una determinada acción o interacción en nuestros anuncios. Esto sobre todo sería desde el punto de vista de optimización, es decir, nosotros podemos decirle a Facebook que limite, que solo muestre anuncios si consigue alcanzar un resultado objetivo que nosotros le marcamos, es decir, pues si queremos que consiga leads a menos de 30 euros, pues nosotros se lo indicamos a este nivel. Un límite de puja, que aquí marcamos una puja fija, es decir, queremos pagar como mucho 0,40 céntimos, 40 céntimos por el clic, por cada clic que se genere en nuestro anuncio. Pues aquí definimos ese parámetro, ¿no? Y por último, coste objetivo, es decir, queremos que como mucho consigas determinadas conversiones a este coste y no puedes excederte, ¿no? de eso. Es decir, si no consigues llegar a ese objetivo, no muestres el anuncio, ¿no? De esa manera lo que estamos haciendo es limitando el alcance de nuestra campaña, pero afinando o eficientando los costes publicitarios. Y nos vamos a ir por último a la parte de anuncios, ¿no? Porque es una parte importante también y sobre todo aquí lo que vamos a poder hacer es definir el mensaje publicitario, como hablábamos antes. El mensaje publicitario es un elemento fundamental porque hemos podido hacer una definición del target ideal, ¿no? O perfecta. Pero si luego la creatividad que le mostramos no es una creatividad con suficiente nivel o una creatividad que le anime a saber más sobre nosotros, pues nuestra campaña es un fracaso absoluto, ¿no? Entonces, aquí podemos hacer bastantes cuestiones y para resumir, porque esto daría para mucho tiempo, podemos hacer anuncios de imagen única, ¿no? Por ejemplo, una sola imagen. Podemos hacer carrusel de imágenes para que el usuario pues vea los diferentes frames y se le proporcione una mayor información. O podemos incluso subir vídeos, ¿no? Publicitarios. Es una opción que es bastante atractiva, pero sobre todo está más enfocado a conseguir notoriedad de marca, ¿no? Los vídeos al final lo que consiguen es un alto impacto branding, ¿no? Que al final lo que consigue también es que el usuario recuerde la marca, nos busque a través de otras formas y, por supuesto, también es muy interesante y es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Pero si buscamos una respuesta directa por parte del usuario, lo ideal es anuncios de imagen. Y lo que decíamos de placement, aquí podemos personalizar la creatividad por cada placement, ¿no? Aparte de definir el copy del anuncio, definir si queremos derivarle, como hemos dicho, a una página web, a una landing determinada, o incluso a WhatsApp, como decíamos, o a Messenger, ¿no? Entonces, bueno, un poco algo muy rápido con respecto a la creación de campaña en Facebook. Se puede hacer mucho más, pero daría para mucho más tiempo, ¿no? Y por tanto tampoco quiero extenderme mucho más. Lo que sí que es interesante es que sepáis que, bueno, que Facebook al final está desarrollando cada vez productos nuevos y estos productos van un poco en la línea de conseguir que los anunciantes puedan alcanzar sus objetivos publicitarios. De manera que siempre hay muchas novedades con respecto a nuevas campañas que se van creando y se van añadiendo, ¿no? Hasta aquí ha llegado un poco mi charla de hoy. Es verdad que como ha sido muy condensada y he hablado muy rápido probablemente, se os hayan quedado muchas cuestiones y sobre todo porque el tiempo es el que es y realmente esto daría para profundizar mucho más. Y nada, agradezco mucho a Ana que me haya invitado y a vosotros que hayáis estado presentes, ¿no? en esta charla.
No te oímos, Ana, no sé si soy yo o Sí, ya está. ahora. Muchas gracias por tu ponencia. Hay bastantes preguntas. La Me verdad es imagino. que nos lo has explicado súper bien. Creo que es bastante, probablemente para muchos es la primera vez que entran a crear un anuncio de Facebook. Entonces, verlo desde dentro, ver lo que supone el trabajo de hacer una campaña de la que nos han estado hablando a lo largo del día, cómo se hace una campaña de SEM, pues creo que es algo que todos los asistentes van a valorar. Tenemos bastantes preguntas, como te digo, así que selecciono algunas y luego te paso las demás. Em, una alumna nos dice que acaba de crear su página en Instagram y quiere que Ujú, tenga tráfico. Que si le recomiendas pagar por Instagram Ads, ahora le explicas que Facebook Ads, ujú, para posicionarse más rápido. Y si es así, ¿cuánto debería invertir y durante cuánto tiempo para empezar a generar tráfico? Es su página claro. personal. Pero es una página personal, entiendo que será para un poco potenciar la imagen personal, ¿no? De ella. A ver, realmente es complejo porque si realmente el objetivo es un objetivo que tiene que ver más con branding, como es en este caso, podríamos gastar todo lo que quisiéramos. Es decir, al final aquí no vamos a tener una medición del éxito hasta posteriormente. Es decir, si ella de repente empiezan a contactar con ella. Por eso yo creo que le recomendaría que fuese algo más ambiciosa. Supongo que en su página tendrá un formulario de contacto donde puede ver si alguien se interesa en, entiendo, alguna de las cosas que pueda ofrecer. Eh, Ahí yo creo que yo no iría tanto a hacer una campaña simplemente para que, bueno, pues soy fulanita y hago esto, sino para incluso ir un poco más allá. Es decir, que alguien contacte conmigo porque ofrezco algún servicio o algún producto. Entonces, inversión podría ser desde muy poco a mucho en función de lo que necesite también ella. Es decir, si ella necesita habría que ver qué objetivo. O sea, si el objetivo es que contacten con ella para bueno, pues sus servicios, obviamente habrá que ver con qué presupuesto se empieza. Pero tampoco podríamos empezar con algo muy, muy bajo. Recomendarles siempre, claro que les recomiendo Facebook Ads, porque es la manera más rápida de posicionar un producto o un servicio. Pero también es lo que hemos dicho. Depende un poco de cuál será el objetivo, porque también podríamos buscar otros canales por los que también consiga ese objetivo. Es decir, no solo tiene por qué ser Facebook, podría ser perfectamente también incluso SEM una alternativa, porque SEM tampoco, en función del target que definamos, nos tiene por qué salir excesivamente caro. Entonces, habría que ver un poco y estudiar la situación. Nos preguntan, Javier, también que si necesitas ser un profesional para poder utilizar Business Manager, que cuáles son los pasos para, dentro de una página de Facebook, un perfil de Facebook, poder utilizar Business Manager. El Business Manager es una herramienta que es muy usable, es decir, es una herramienta que podría perfectamente trabajarla una persona que no es profesional de Social Ads. Sin embargo, es cierto que solo los profesionales de Social Ads conocen una serie de trucos y una serie de optimizaciones que van a hacer que nuestras campañas consigan los mejores resultados. Es decir, se puede lanzar una campaña, por ejemplo, no muy ambiciosa, que simplemente quiera generar tráfico y lo puede hacer cualquiera, prácticamente, pero cuando ya requiere que alcancemos unos determinados objetivos y se complica un poco el objetivo de la estrategia publicitaria, sí que requiere conocimiento y eso lleva bastantes años. Es decir, es algo que requiere una formación. Pero Business como herramienta es muy usable. Es decir, casi todo el mundo entendería cómo se crea una campaña. Otra cosa es que luego caeríamos en fallos que no conoces porque no has trabajado en ese tipo de campañas publicitarias. No te escucho otra vez, Ana. Nos dicen también, Javier, que Ah, qué es un e-commerce. un e-commerce. Pues un e-commerce es una página web que vende sus productos online. Al final, e-commerce puede haber de todo tipo.
pero al final es el mundo, yo diría, más atractivo en la publicidad online, es decir, el mundo del e-commerce, ¿no? Porque hay 100.000 formatos, no solo en Facebook, sino también en SEM con Google Shopping, por ejemplo, que nos van a permitir pues poner nuestros productos en un escaparate que de otra manera no podríamos hacer. Es muy difícil que cuando es un e-commerce, ¿no? Alguien llegue a tu e-commerce porque sí. Es decir, al final necesitamos ese escaparate, y ese escaparate te lo da plataformas como Facebook o como Google a través de Google Shopping, o como Amazon, por ejemplo, si eres vendor, ¿no? Pero el mundo del e-commerce es muy, muy atractivo y es también muy complejo. Y también en Facebook se pueden hacer muchas, muchas cosas para e-commerce, como por ejemplo las campañas de catálogo de productos. Subes un catálogo de productos a través de un feed de datos y Facebook va mostrando aquellos productos en los que tú previamente te has interesado en determinada página web, en los que tú has estado a lo mejor consultando a través de Facebook o incluso, como decíamos antes, navegando por Internet, y como esos sitios son partners de Facebook, Facebook sabe que estás interesado en un determinado producto. Pues si tú lo tienes en tu feed de producto, te muestra. O sea, que se pueden hacer muchas cosas con los e-commerce. Nos preguntan también, Javier, que qué es inbound marketing y cómo se complementa con el SEM. Claro, inbound al final, no solo con el SEM, sino inbound marketing al final es una pata del marketing que consiste en hacer seguimiento de un contacto, ¿no? De un contacto o de un lead, de lo que sea, de una persona que está en nuestro CRM. Es decir, si esa persona, que puede ser incluso un comprador, esa persona ya la tenemos identificada en nuestro CRM y posteriormente podemos hacer acciones especiales con él. Si es, por ejemplo, un lead, vamos a hacer acciones para que acabe contratando nuestro servicio, nuestro producto. Si es, por ejemplo, un ex consumidor, podemos ofrecerle otro producto diferente, ¿no? Bueno, pues para seguir teniéndole ahí y sobre todo para que el ticket medio sea mayor, ¿no? Porque te está comprando más. O sea, se pueden hacer muchas cosas. Inbound al final consiste en hacer seguimiento de ese contacto y personalizar el mensaje en base al estado en el que ese cliente está, ¿no? Ese potencial cliente o si ya es cliente, también cliente, ¿no? Es decir, aquí lo que hacemos es, vamos a mandarle, por ejemplo, un mail al usuario que me ha dejado su contacto. Si abre ese mail, por ejemplo, posteriormente le podemos mandar otro mail diferente, pero ya más agresivo, con una oferta. O sea, se pueden hacer muchas cosas, pero el proceso final de la captación de clientes.